La vergüenza y los códigos. Los códigos se asocian a los grupos en el cual quieres estar. Por ejemplo, la forma en la que se visten y en la que actúan, donde se establece lo adecuado y lo no adecuado. Y cuando no se cumplen estos códigos, uno se siente avergonzado. La vergüenza pública y privada. Lo público y lo privado es una matiz de la vergüenza que está relacionado entre lo público y lo privado. Mayormente se muestra entre la desnudez física y la sexualidad. Un ejemplo, me da vergüenza que esto privado se haga público, pero cada persona puede medir sus límites, que está dispuesto a mostrar lo que al público quiere y o mantener en privado. Avergonzado o avergonzador. La vergüenza, como el resto de las emociones, está constituido por un vínculo entre dos, el avergonzado y el avergonzador. El que hace más evidente es el avergonzador, ya que éste se hace sentir vergüenza de una manera en que se burlan, humillan y descalifican. Avergonzador interno y avergonzador externo. En el ejemplo de Verónica, sus avergonzadores son los compañeros de colegio. En muchos casos, en la infancia, la vergüenza es producida por personas del mundo externo. Se interioriza y se comienza a instalar el avergonzador interno, que la persona supone la reacción que otras personas tienen, cosa que no es así, sino que una persona imagina lo que otra persona va a hacer o va a reaccionar. ¿Por qué el avergonzador actúa como lo hace? Una vez que el avergonzador adquiere su rol, la pregunta que surge es, ¿por qué el avergonzador reacciona ante el fallo burlándose y calificando? Cuando esto ocurra con tu hermano mayor, compañeros de aula o amigos del barrio, sería como el caso de Verónica. Si me burlo de ti y te avergüenzo porque te has orinado, eso me asegura que no me pase a mí. También se genera la competencia. Cuando te avergüenzo, hago evidente que te he ganado. Por lo tanto, cuando pasamos una vergüenza intensa o extrema, como Verónica, esto nos motivará a corregirnos, ya que la vergüenza deja mucho dolor y resentimiento, entre otros, pero no es un estímulo genuino para un aprendizaje sostenido, pero igual se utiliza con mayor frecuencia. La parte de razón del avergonzador. Lo que el avergonzador hace es al niño, y su mensaje tiene parte de razón y de error. Cuando no siguen el código, el avergonzador lo señala de modo burlón. Ese es su error. Por esta razón es necesario discriminar el mensaje del agresor, ya sea externo o interno. Cuando se diferencian estos dos casos, se comienza a demostrar la cualidad destructiva del agresor. Vergüenza y autoestima. La vergüenza significa una pérdida sorpresiva, aguda e intensa de la autoestima. Por esta razón, quienes poseen por semejantes estados deben aprender a resolver evitando situaciones en las que podía volver a sentirlo. Una buena curación sería tener sentido del humor. Como un ejemplo, Verónica sentía vergüenza al enfrentar a su maestra y a sus compañeros. ¡Ouch! El protagonismo y el perfeccionismo. La vergüenza está íntimamente relacionada con el perfeccionismo y se manifiesta en proporción inversa al placer de protagonizar. Si una persona disfruta mucho el protagonismo y no es perfeccionista, estará muy escasamente expuesta a la vergüenza como factor inhibitorio, porque el deseo de protagonizar permite neutralizar la vergüenza. Si uno siente que lo que quiere es estar en escenario y no le importa mayormente lo que digan, porque lo que quiere es estar ahí, entonces el deseo de protagonismo supera el eventual reclamo del perfeccionismo y uno inhibe su expresión. ¿Cómo se cura la vergüenza? Como hemos visto anteriormente, la vergüenza se divide en facetas y matices. Pero ¿cómo curarla? La vergüenza más frecuente es la vergüenza en la que nos prohíbe mostrarnos tal y cual somos. Además, produce trastornos y la que más necesita ser comprendida y resuelta. Un ejemplo de esto es, me da vergüenza que me tomen fotos, me da vergüenza hablar en público, me da vergüenza mostrarme tal y cual soy, etc. También es importante revisar el avergonzador interno de cada uno. El avergonzador interno es esa voz que nos hace imaginar
que las personas se burlan de nosotros por mostrarnos tal y cual son, de nuestros fallos, nuestros errores, por ejemplo en una exposición, en una obra teatral, etcétera. También esa voz nos hace diciéndonos, por ejemplo, cómo has podido cometer eso, es ridículo, desaparece del lugar, nadie te quiere o cosas así por el estilo. Ese aspecto necesita aprender que si bien su función es informarnos de que nos hemos equivocado, el sentido último de esta información es ayudarnos a capacitarnos, no a destruirnos. El aspecto avergonzador actúa como si la vida fuera una serie interrumpida de escenas de exámenes y ante cada situación que a uno le toca protagonizar. Él funciona como un severo profesor que nos enseña, que solo toma examen y aprueba o reprueba. Reprobar significa aquí burlar, descalificar y excluir del público. Por lo tanto, un error no es una gran causa de un suspenso escandaloso, sino una oportunidad más entre otras de seguir aprendiendo. El aspecto avergonzador necesita aprender a transformarse de examinador a colaborador de aprendizaje. Esto nos lleva a otro punto significativo del proceso, que es la identificación y desidentificación. Un ejemplo de esto es que Verónica sentía o soy la mejor alumna o soy la que se orina. La noción del yo queda frecuentemente asociada a algún aspecto parcial o total de lo que somos. Este es el mecanismo de identificación. Y según sea nuestro aspecto con el cual identifico mi yo, será la percepción que yo tenga de mí misma. O sea, por ejemplo, la mejor alumna, la que se orinó. Si funcionamos con mecanismos de identificación intensos y excluyentes, queda entre otras cosas muy expuesto al sentimiento de vergüenza desorganizadora. También Verónica decía, si no puedo volver a enfrentarme ni con mis compañeros ni con la maestra. Este es un excelente ejemplo de identificación masiva y excluyente. Si bien es razonable que me identifique con algún aspecto de mí está actuando en un momento dado, es importante considerar cuánto dura esta identificación, es decir, qué capacidad yo tengo de tomar distancia e iniciar luego el movimiento de desidentificación. Otro ejemplo de esto sería, si uno ingresa a una conferencia y se cae antes de exponer, es interesante observar cuánto tiempo permanezco en esa actitud de identificación. Si es muy prolongada y no salgo de ahí y me digo a mí mismo que torpe que he sido al caerme, cómo he podido caerme, ahora no voy a poder exponer, seguramente mi ánimo quedará afectado y tal vez no pueda concentrarme en mi exposición, ni sea capaz de realizar un buen trabajo. Eso es exagerar y padecer la identificación con quien se cayó. La otra posibilidad es que, si bien reconozco que soy yo quien se ha caído, también puedo percibir que mi yo no se agota de quien se ha resbalado y que por lo tanto puedo mirar desde el resto de mí a quien se ha caído en ese momento y me desidentifico totalmente de él. Un ejemplo de que puedes decir en ese momento es, me ha ocurrido eso, pero no soy yo. Cuando comprendo esta realidad y he desarrollado además una actitud asistencial a sí mismo, puedo mirar amorosamente a quien se ha caído y encontrar inclusive aspectos graciosos o simpáticos de este suceso, compartirlo con el público y eventualmente reírnos. Esto implica también transformar la calidad del aspecto que en mí se encarga de reconocer el error cometido, transformarlo de avergonzador humillante en testimonio amoroso que puedo aprender y eventualmente divertirme con aquello que le toca vivir. Cuando esta transformación interior se instala y consolida, yo no inhibo mi acción y comienzo a vivir la alegría de participar, de protagonizar qué es, cómo se ha dicho, otro eficaz antídoto de la vergüenza inhibidora. Todos estamos expuestos a atravesar esta situación que nos... Durante el proceso de la vergüenza, la persona tiende a ruborizarse. Esta es una de las señales físicas más frecuentes, es el aumento del riesgo sanguíneo que recorre la cara y la cabeza. Dicho aumento de riesgo expresa el deseo de estar presente. Un ejemplo es el de Víctor, que al salir al escenario y al querer cantar tiende a ruborizarse y ponerse nervioso. Eso es una de las causas de la vergüenza. Si bien la vergüenza
puede parecer una perturbación menor en relación con otras emociones, como por ejemplo el miedo, la ira, la culpa. La vivencia en sí de la vergüenza es muy dolorosa, ya que algunas personas que la han padecido y no tienen los recursos necesarios para afrontarlo, como que se crea un freno y no pueden expresarse libremente y no tienen capacidad de improvisar, de crear y de compartir. Sentirse disponible para ese desafío y encararlo es precisamente una de las legítimas fuentes de la alegría en la vida. Bien vale recordar que la vergüenza inhibitoria se cura y existe un camino para ello. La comunicación entre el avergonzador y el avergonzado es necesaria para que el avergonzador deje de serlo. Cuando esta actitud está establecida, uno se halla y llega a estar en mejores condiciones, lo que significa asumir con naturalidad las fallas y equivocaciones en la medida que se alcanza esta plataforma psicológica. El avergonzador, en otras palabras, el avergonzador ya no siente vergüenza. Ustedes están las chicas así todas bellas, todas posadas, para que la gente abra. Sí, Cuéntame. sí. Ay, ¿qué pasa? Me estoy grabando. Alguien que ponga acá, dame atención. Avergonzado, avergonzador. La vergüenza, como el resto de las emociones, está constituida por un vínculo entre dos, el avergonzado y el avergonzador. Ya sea. Es que Si bien la vergüenza ¿Cómo se cura la vergüenza? La vergüenza. ¿Por qué el avergonzador actúa como lo hace? Una vez que el avergonzador, por Durante el proceso de la favor. vergüenza, la persona tiende a ruborizarse. Esa es una de las señales físicas. despierta. No quiero. ¡Ah, chingona! Perdón. Saluda a la cámara. Saluda a la cámara. Despierta, 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 que salga tu cabeza. Miau. ¿Cómo les decís? Sí. Diciendo. La comunicación entre el avergonzador y el avergonzado es necesaria para que el avergonzador deje de serlo. Cuando esa actividad se ha establecido, uno se halla y llega a estar en mejores condiciones, lo que significa asumir con naturalidad las fallas y equivocaciones en la medida que se alcanza esta plataforma. La vergüenza pública y privada. Lo público y lo privado es la matriz de la vergüenza que está relacionado entre lo público y lo privado. Mayormente se muestra en la desnudez física y en la sexualidad. Un ejemplo, me da vergüenza que esto privado se haga público. ¿Podemos repetir otra vez?